Continuamos ahora con nuestra discusión sobre el tema de reparación. Creo que quedaron muchísimas preguntas en la mesa. Yo me presento, soy Melissa Ortiz de la Oficina del Alto Comisionado en México y estaré dando continuidad a esta sesión en donde podamos darle salida a varias de las preguntas que se quedaron en la sesión plenaria. Agradecemos mucho al profesor Suria, que continúa acá pese al horario tan tarde para él, a Bruno, a Juan de Dios y a Mónica para que podamos darle salida a varias de las preguntas y a varias de las inquietudes que quedaron en la sesión anterior. Muchísimas gracias por continuar acá. No va a haber traducción e interpretación para esta sesión. El profesor solo habla inglés, entonces lo que haremos es que nada más ténganos paciencia para que yo pueda traducirle las preguntas y pueda yo también traducir su respuesta. Bien, voy a comenzar con una pregunta para Juan de Dios que quedó pendiente y reclamaron que por favor pudieras contestar en la sesión pasada, en la que nos pedían que pudieras comentar y ampliar un poquito más sobre las barreras que hay para las comunidades indígenas en el tema de la reparación. O sea, ¿cuáles han sido las principales barreras? Nos preguntaban particularmente el caso Chichoy, pero si tienes más ejemplos, adelante. En unos 3-5 minutitos, por favor. Muchísimas gracias, Melissa. Sí, para la persona que me hizo la pregunta, las barreras son enormes. Primero, el idioma. Acuérdense que también en las dependencias, podríamos decir, estatales que no hay, que son atendidas especialmente para mestizos, perdón, obviamente ahí viene la discriminación también. Entonces es muy difícil, principalmente si son mujeres. Entonces la discriminación es eminentemente, digamos, radical en todas las dependencias de los gobiernos en Guatemala, y obviamente eso es una de las primeras limitantes. Segundo es que si estas personas, si estas comunidades se han quedado en la extrema pobreza, no tienen ni los medios para poder llegar a la ciudad, para poder ir a cambiar, a tocar puertas, ir digamos, a solicitar reuniones con los gobiernos. Entonces esa es la segunda barrera, porque son personas que no tienen los recursos para poder reclamar su derecho. Tercero, obviamente una de las barreras es precisamente el sometimiento, digamos, al genocidio en los pueblos originarios, los pueblos indígenas en Guatemala. Eso también creó cierto temor para que la población ya no pueda reclamar un derecho. Ese es otro de los obstáculos que obviamente se dieron y se han dado, ¿verdad? Y otra de las cosas es que, digamos, llevar cierto tiempo. El caso Chicxoy digamos, empezaron nuestros abuelos desde que se construyó la hidroeléctrica en 1981. Hasta hoy en día seguimos con esta lucha. Pero, digamos, todo este proceso que se ha llevado, digamos, esa es una situación, podríamos pensar emocionalmente, espiritualmente, es totalmente, digamos, entendible, porque entonces, ¿cómo han sobrevivido esas personas luchando, exigiendo sus derechos, verdad? Entonces, es por ese lado, obviamente nos ha llevado mucho tiempo. Digamos, esa es la intención del gobierno, pero no solo es, digamos, el tiempo, porque después de eso, en una nueva etapa que nosotros llevamos, empezamos desde el 2003 y culminamos de tener un plan de reparación hasta el año 2014. Ya se imagina cuánto tiempo llevamos. Yo creo que ni un conflicto, digamos, de conflicto territorial entre países puede llegar al extremo una negociación de esa naturaleza. O sea, sabiendo, digamos, que el Estado mismo guatemalteco es responsable, los bancos multilaterales son los responsables de esas violaciones. Entonces, esas son las grandes barreras que hemos encontrado, y obviamente, y una de las barreras más grandes es, digamos, cómo, digamos, los bancos que han tenido una protección enorme, ¿verdad? Según ellos, tienen inmunidad, pero creo que es una experiencia muy enorme. Y creo que el profesor lo mencionó hace un momento de lo que se ha podido. Creo que el caso GMB, EFC, el año 2015 se logró y nos dieron la puerta. Obviamente es un caso en la
que se dio en Asia, obviamente, y eso nos dio lugar a que nos abre la puerta. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos le dice al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, le dice, momento, no tiene inmunidad cuando son actividades comerciales. Y eso creo que es una situación que debemos de aprovechar esa experiencia, digamos, para poder decir que sí, entonces sí se puede hacer las cosas, se puede tener una gran oportunidad, ¿verdad? Entonces, vemos esa barrera, digamos, que han marcado los Banco Mundial, Banco Dominicano, que son intocables, pero al final hay un caso de eso. Y un caso que también, que se ha sonado también, el caso de, digamos, en Honduras, el caso digamos, que se llevó en contra del Banco Mundial, del GMB, IFC. Entonces eso da digamos, una oportunidad, digamos, pero y ese caso es por una cuestión de generación de energía mediante carbono. Ahora, el de Honduras es por la cuestión de palma africana, que es muy reciente también. Entonces nos está dando las puertas, pero vamos a que eso es una oportunidad, pero también lo menciono porque es un obstáculo para los que buscamos justicia reparadora, buscamos justicia por las violaciones que se cometen, y los bancos se limpian las manos diciendo que tienen inmunidad. Entonces, esas grandes barreras son las que han existido, y que vuelvo a decir, las grandes barreras también cuando empezamos a buscar a esos mecanismos, porque acuérdense que en 1994 ya están los mecanismos, digamos, de inspección, y luego en el 2010 vinieron estos del MISI, vinieron los del CAO, y al final nos dimos cuenta que realmente estos organismos son representantes de los victimarios. Entonces, y por lo mismo, esa es otra gran barrera. Entonces, prácticamente los pueblos indígenas estamos totalmente desprotegidos, los gobiernos están copados por las empresas, los ministerios de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, todos son empresarios. Entonces, no podemos, digamos, dar un paso, porque entonces nos topamos con estas grandes barreras, grandes violadores a derechos humanos. Es la gran dificultad que hemos encontrado en todo este proceso. Gracias. Gracias a ti, Juan de Dios. Otra, y siguiendo de la mano un poco con justo estos retos que estás planteando, nos preguntan, la voy a dirigir al profesor Suria. Profesor, nos preguntan, ahora la traduzco, ¿cómo construir un consenso entre actores claves, sobre todo Estado, compañías, y cuando existen pueblos indígenas, cuando existen estas grandes desigualdades, ¿no? Professor Soria, Juan de Dios was just commenting about the difficulties for indigenous people to access to remedy and which are the main barriers. So we want to continue on this line and ask you, how can we build consensus among key actors like state, companies, and indigenous people when there are these huge different levels of power and different access to knowledge of also and agreements of what is the extractive model and how indigenous see their territory? Thank you very much for the question. I think this is rightly pointed out that there are huge imbalances and asymmetries of power between the companies as well as the affected communities. There are a number of things we should do. The first thing is that we need to build the capacity of indigenous peoples and all other affected communities which may be potentially affected. And we need to make them aware what human rights due diligence is all about. Like most of the people think that Pillar 2 is about companies. I say Pillar 2 is about us. We should know what businesses should do. If we do not know that, how can we insist businesses to do that? So we, lawyers, trade unions, civil society actors, academics, NHRIs, all of us have to build capacity and demand that this is a right that we have and you must do it. I think that is a good starting point. The second suggestion I have is what I call experiential learning.
let us say we have a mining project, and we have seen that how that mining project somewhere else in the same country or some other country has impacted negatively the community. So bring some members of that impacted community to the site of a new project and let them share their experience, that what the company promised in the old case study and what happened actually, because there is always false promises. Sometimes companies behave like politicians. They promise, and sometimes they promise half truth. They don't disclose the full facts. So it is absolutely critical that we need to work together collectively. And my last point for now is that the communities in Latin America have to find pressure points in rest of the world. So sometimes the investors, the parent companies could be based somewhere else. So you need to collaborate with your peers elsewhere. And because of technology now, this is very inexpensive and efficient to do this collaboration. So sometimes the pressure point could be in Berlin, in Paris, in London, and elsewhere, or in Beijing, or in Hong Kong, right? So to get the result in Chile, or in Peru, or Ecuador, you may need to pressure somewhere else in the world, but you cannot do it unless you have those connections. That's why networking amongst civil society groups, defenders, activists, trade unions, and like us is very, very critical. Thank you for the question once again. Thank you for the answer. Voy a tratar de resumir la respuesta del profesor, y justo habla que efectivamente hay como este claro desbalance de poderes y él señala dos aspectos importantes. Uno es dejar de pensar que el pilar 2 de los principios rectores, que habla de debida diligencia, es solamente de las empresas, sino que este es un pilar que tiene que ser de todas y todos nosotros, de los abogados, de las y los defensores, de la sociedad civil, de las instituciones nacionales de derechos humanos, porque si no sabemos qué es lo que las empresas tienen que hacer, ¿cómo le vamos a exigir a las empresas qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, no es solamente una labor este conocimiento por parte de las empresas, sino también de todas las otras personas que queremos empujar este pilar 2. Y el otro aspecto que remarca es aprender de las experiencias pasadas, es decir, cuando vaya a haber un nuevo proyecto, invitar, por ejemplo, a una comunidad indígena que ya tuvo que enfrentarse a un proyecto similar, vamos a decir de minería o energético, e invitarlos a conocer cómo fue su experiencia y cuáles fueron las problemáticas levantadas, qué fue lo que sucedió en su experiencia, ¿no? Y de ahí el profesor nos une con esta idea de la importancia del trabajo colaborativo, ¿no? Que a veces la solución para algo que está sucediendo en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en México, en Guatemala, en Honduras, acá, puede ser que la solución esté en Hong Kong o en París o en Londres o en Francia o en Inglaterra, y por lo tanto hay que presionar allá, no necesariamente acá, y en ese sentido la importancia de poder hacer estas vinculaciones y estas redes de trabajo colaborativo entre organizaciones, defensoras, defensores, academia, etcétera, etcétera. Voy a pasar a otra pregunta. Muchísimas gracias, profesor. Para Bruno, que nos hacían en el chat pasado de la plenaria, y preguntaban justo desde la perspectiva de la Corte, por ejemplo, ¿cómo plantear mecanismos de remediación cuando la experiencia se está viendo que no necesariamente se está incluyendo a las víctimas o a las personas o grupos afectados? Muchas gracias. Yo creo que un aspecto esencial de las reparaciones en el sistema interamericano ha sido la participación de las víctimas en todos los niveles. Y eso se ve no solo, digamos, en el desarrollo de este concepto de reparación integral, sino sobre todo en las más recientes opiniones sobre ya temas relacionados al medio ambiente.
y cuando se trata de violaciones a derechos humanos por particulares. La Corte, en una sentencia muy reciente, en el caso en contra de Argentina, la Cajonat, que acaba de fallar este año, no solo es un caso que no tiene que ver directamente con la participación de una empresa privada, pero sí permite mostrar digamos, los lineamientos que existen para la participación de las víctimas, ¿no? Entonces, la Corte, como medida de reparación, establece un fondo común para las víctimas y establece que este fondo, los planes de desarrollo que sean establecidos a raíz de este fondo, tienen que ser con amplia participación de las víctimas, ¿no? La Corte también, como les decía en el foro anterior, establece que en materia de, digamos, uno de los 5 pilares de los derechos procedimentales en el marco de obligaciones medioambientales es la participación. La participación ya no solo digamos, al momento de cuando se establece una violación, es decir, al momento de reparar, sino también durante un diálogo, durante todo el proceso. Y también la Corte, a la hora de establecer los procesos de consulta previa, ya cuando se toca a comunidades indígenas y tribales, ha establecido la importancia de que la consulta previa no sea simplemente un proceso de un día, sino que se trata de un diálogo construido que busca llegar a un consenso, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta. No, creo que sí, y tomando varios elementos incluso de las distintas intervenciones de la mesa pasada, incluso de esto que hablaba Juan de Dios también en términos de pensar en mecanismos más independientes donde se pudiera contemplar distintas partes del conflicto a resolver. Doctora Pinto, nos hace una pregunta y se la voy a lanzar a usted, muy interesante, pensando en justo como todos estos cambios políticos que estamos viviendo fuertemente en la región han generado discordancias en las temáticas de cómo abordar los derechos humanos, ¿no? Y independientemente de que urge que se activen procesos como la construcción de planes nacionales de derechos humanos para el acceso a una justa reparación, ¿cómo considerar el papel que deben jugar las defensorías del pueblo en el tema de empresas de derechos humanos y reparación? Muchísimas gracias, Melissa. Todo depende mucho de cuál es el alcance del mandato de las defensorías. No todas tienen el mismo mandato, pero ciertamente la Defensoría del Pueblo conlleva una representación que es neutral en relación con las cuestiones políticas que se ventilan en un Estado, pero que es absolutamente partidaria en relación con la protección de los derechos humanos de la gente. Entonces, las defensorías pueden cumplir más de un papel, creo yo. Ciertamente que si hay un Plan Nacional de Derechos Humanos, las defensorías tienen un rol en ese lugar, pero las defensorías pueden promover el diálogo, son un sitio confiable para poder sentar alrededor de una misma mesa a quienes pueden ayudar a empujar el camino en la dirección correcta. Las defensorías pueden preparar lo que se llaman los documentos de apoyo para poder hacer el trabajo, pueden colocar y distribuir entre todas las partes interesadas, lo que en inglés se llaman los stakeholders, cuáles son los principios básicos que hay que cumplir, cuál sería la lista de tareas a hacer, cómo son las posibilidades para poder implementar esos principios. Digo, la Defensoría del Pueblo juega allí un papel, creo yo, central, que va a estar probablemente determinado por la capacidad de iniciativa que tengan quien esté a la cabeza de esa defensoría, por el mandato que pueda tener dentro del país, pero al mismo tiempo también con un buen equipo de apoyo, esa defensoría puede ser una suerte de motor que lidere las oportunidades de encuentro y el conocimiento de aquellas cosas que sí, inexcusablemente sí, y aquellas cosas que no, inexcusablemente no. Y me parece que en este sentido eso es un papel importante para poder llegar al camino correcto. Gracias, doctora. Sí, de acuerdo. Creo que
salvando justo esas limitantes, pueden ser bien mediadores o tienen mucha información necesaria para todas las partes involucradas, justo desde generar documentos, etcétera. Voy a hacer otra pregunta. Nos quedan 7 minutitos. We have 7 minutes, Professor Surya, and I have a last question for you. Una última pregunta para el profesor Surya. ¿Cómo lograr que las empresas incorporen la perspectiva de género en sus sistemas integrales de gestión? Professor, this is a question direct to you. How to achieve companies to incorporate their gender perspective in all the in all their inner policies? Managers, yeah. The manager's policy, yes. Okay, thank you very much. I just posted a link in the chat. I don't know if it will go to the participants, but if you can share, because that is linked to a report in which there are concrete steps highlighted in the report what businesses can do to integrate those perspectives. I proposed a framework that how do you integrate a gender perspective at all these stages. The first stage is that businesses have to do an assessment which is gender sensitive, because if they are not sensitive to those differences, they cannot do a proper mapping of differentiated impact. Let us say we have a mining company or a hydropower company, and that hydropower company is doing consultation with people in villages, and they think what matters is that how many people are coming for consultation. They are not looking at how many women are there in the room for consultation. I think that is an issue they have to first understand. And if they don't understand, they need to consult women organizations, they need to consult experts to become more sensitive. I think that is a very simple step. Then when we're talking about, let us say, manufacturing processes and all that, trade unions also need to become more gender sensitive, because many trade union leaders are males. So they don't raise women specific issues with the companies, right? So trade unions also have a role to play in this particular perspective. Similarly, national human rights institutions can play that role. UN agencies and others can play this role. So the crucial thing is to make them more sensitive, give them some concrete good practice examples, how other companies are doing it. And we are developing kind of a database of those good practices, and hopefully we'll be able to share that on our website as well in the near future. But this report also provides some concrete examples for now, how you can integrate gender perspective at different stages. Let us say gender pay gap, you have less women directors in the company, what you need to do. So I think some of the, or sexual harassment, right? So if there is gender-based violence or sexual harassment, and there are so many reports coming, then you need to, as a company, you need to find out why is this happening? Do we need to change the power imbalance in the company, right? So that will be a more systemic response to that. Thank you once again for these very interesting questions, and thank you also for doing the translation for me. I very much appreciate this. Thank you. Thank you, Professor. Justo compartimos en el chat una publicación que recién salió, que son unas guías con una dimensión de género justo para el tema de los principios rectores. Las tienen ya disponibles en el chat de la transmisión. Y bueno, el profesor justo nos comparte la importancia de hacer al interior de la empresa una evaluación en términos de perspectiva de género y con unos lentes de género. Es decir, si no estamos haciendo estas autoevaluaciones en la empresa con perspectiva de género, no vamos a atender estos temas. Hace un ejemplo, por ejemplo, de si se va a participar en un proceso de consulta, pues saber no solamente el número total de personas que fueron consultadas, sino si fueron consultadas
consultadas mujeres y qué se le consultó a estas mujeres desde esa perspectiva de género, ¿no? Habla también de la importancia de feminizar algunos o varios de estos espacios empresariales y o que tienen que ver con el tema empresarial, por ejemplo también el del trabajo, particularmente haciendo referencia a que los sindicatos en su mayoría están liderados por hombres y por lo tanto no trasladan necesariamente las demandas innecesarias las demandas y necesidades de las mujeres trabajando. Entonces también es importante empezar a ver más liderazgos de mujeres y las empresas hacer una evaluación al interior de qué está sucediendo. Si tengo tantos reportes de acoso sexual o de acoso contra mujeres y vemos que no hay mujeres directoras, que no hay mujeres en los puestos directivos y tomas de decisión, pues entonces hay que hacer una evaluación y ver por qué nos está pasando esto. Nos quedan 2 minutos. Voy a agradecer de una vez la participación de todas y todos ustedes, a quienes nos están viendo, por supuesto, a la doctora Pinto, al profesor Zuria, maestro Bruno, a Juan de Dios, muchísimas gracias por su participación. Y voy a nada más dejar en 1 minuto, doctora Pinto, nos preguntan por qué la mayor parte de los litigios están dirigidos a temas extractivos y no otros temas, por ejemplo, como discapacidad. Muchas gracias. Me encantaría tener la respuesta correcta. Creo que básicamente el tema de la discapacidad es uno de esos temas que la sociedad ha tenido tapado durante mucho tiempo. Ese ha sido un tema del que no se hablaba y básicamente han tenido un tratamiento diferenciado. Una época que los discapacitados no se mostraban, que había escuelas especiales. Digo, cuando cambió el paradigma y entramos al paradigma de que todas las personas gozan de la totalidad de sus derechos humanos, aun cuando en algunos de ellos tengan ciertas dificultades motrices o físicas para poder tener un ejercicio pleno, cuando cambió el paradigma en este sentido pudimos empezar a hablar y esto colocó a muchas personas exactamente iguales que nosotros en una situación de mayor respeto de su libertad y de su dignidad, como las personas con problemas de salud mental, que ya no hay que manicomializarlas imperativamente como en otra época, o las personas que pudieran tener algún tipo de discapacidades motrices que antes eran estaban confinadas de algún modo en escuelas para personas con problemas motrices, y hoy por hoy se intenta que todo esto esté en ámbitos en los cuales pueda haber una educación diferenciada, pero al mismo tiempo sean ámbitos de gran integración. Por el otro lado, creo que obviamente la capacidad de daño, por así decirla, de las empresas que trabajan en la industria extractiva sin tener demasiado control porque faltan los estudios de impacto ambiental, derechos humanos, etcétera, es importante y esto obviamente llama la atención del mass media, de los medios de prensa. Muchas gracias, doctora. Y sí, creo que nosotros quienes estamos asistiendo a este foro como panelistas, como oyentes, como participantes, justo está en poder fortalecer más esta perspectiva de remedio, ampliarlo, por supuesto, a muchas más poblaciones, muchos más temas y, bueno, avanzar en la agenda. Agradezco mucho su asistencia. Nos vemos en 15 minutos en la sesión de clausura y que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego. Thank you, professor. Have a good night. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you.